la práctica que me voy a permitir compartir con ustedes es la selección ideal del paciente candidato a terapia focal en cáncer de próstata, crioterapia focal en cáncer de próstata. Y esto siempre ha sido un tema porque en muchas ocasiones no hemos logrado llegar a un consenso de qué es lo ideal y qué paciente idealmente tiene que ir a un procedimiento como estos. La práctica va a estar basada en una introducción, en el objetivo de la terapia focal, los estudios de imagen y biopsia, que va a ser algo muy somero porque ya Iván abundó bastante y bastante bien en esto, los factores de la enfermedad, los factores del paciente y las conclusiones. Como introducción, los pacientes con cáncer de próstata localizado frecuentemente tienen opciones de manejo, porque pueden ir desde una vigilancia activa, una cirugía radical de próstata, una radioterapia, y esto es basado en los diferentes tipos de riesgo. Sin embargo, la terapia focal y la ablación han surgido como opciones de tratamiento para el cáncer de próstata. Y es una opción más en aquellos pacientes con un tumor localizado, los cuales no lo quieren o no son los pacientes ideales como para ir a una terapia tan agresiva como la prostatectomía radical o una radioterapia radical. Es importante saber que hay conceptos que han cambiado, y aquí probablemente aproveche la presencia del doctor Sánchez Salas, que él ha abundado muchísimo y creo que ha sido un parteaguas a nivel mundial en cuanto a la alocación a la lesión index. Sí es cierto y comparto la idea de que en muchas ocasiones el cáncer puede ser multicéntrico, pero el apoyo que nos ha dado, en este caso las terapias, la biopsia dirigida, la resonancia magnética, la biopsia por fusión, donde encontramos tumores de más alto riesgo, y que sí puede haber multicentricidad, pero sabemos que no todas las lesiones o no todas las lesiones multicéntricas que encontramos en la glánula pueden ser de la misma agresividad. Esto nos ha llevado a identificar y tratar de manejar siempre la lesión index. También estos nuevos avances nos han permitido todavía el número total de lesiones, a hacer una muy buena ubicación espacial de la lesión, que era algo que nos costaba mucho trabajo. Desafortunadamente, en años previos, hacemos unas biopsias, como bien lo dijeron, casi a ciegas, solamente por ultrasonido, hacemos apoyos sistemáticos, pero en muchas ocasiones no lográbamos identificar las zonas índice, las zonas de alto riesgo en un paciente con un cáncer de próstata. Y a la vez esto nos ha llevado a ejercer una ayuda fundamental en cuanto a la planeación del manejo para un paciente con un cáncer de próstata. Al final, ¿cuáles son los objetivos de la terapia focal? Obviamente, lo más importante probablemente es reducir las complicaciones relacionadas con el tratamiento radical y las secuelas que en esto puede tener un paciente. Técnicamente, un cirujano es imposible que le asegure a un paciente, por más experiencia que lleguemos a tener, que si se somete a una terapéutica radical no va a tener alguna complicación o algún problema funcional, como un problema de incontinencia o un problema de función eréctil, independientemente de la cantidad de productos que llevemos o la experiencia que tengamos. Es un riesgo inherente al procedimiento. Es objetivo también de la terapia focal minimizar los efectos negativos sobre la calidad de vida. Como les comenté, abordar y tratar la lesión index, que es la lesión con mayor probabilidad de progresión y de más alto riesgo. Definitivamente, tratar al máximo de preservar el tejido normal circundante, los vasos neurovasculares, el esfínter externo, el recto. ¿Sí? Y, por supuesto, que disminuir los efectos adversos asociados a la terapia radical convencional. ¿Qué hay con los estudios de imagen y la biopsia? Definitivamente hubo un parteaguas. Yo creo que aquí, así como ahora estamos sabiendo que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida radical antes y después del COVID, también sabemos que en cuanto a la terapia focal y cáncer de próstata, hay un antes y un después con respecto a la resonancia magnética nuclear, que nos enfocada a la próstata y la resonancia multiparamétrica específicamente, asociada ya sea a resonadores de 1.5 teslas o 3 teslas, como vino y bobina endorectal, ¿sí? Nos llevó a identificar lesiones de alta sospecha de que sean tumores de alto riesgo, probablemente pasar por alto lesiones que no son significativas o que no le van a generar a un paciente algún tema de progresión, y sobre todo lo más importante, a tener una orientación espacial muy precisa que nos permita hacer y dirigir una biopsia con aumentando de forma muy importante la sensibilidad diagnóstica de los estudios. En cuanto al paciente, es la terapia focal, definitivamente tenemos que sustentar esto en la utilidad de la resonancia magnética y en la utilidad de la bioperfusión. Esto nos va a ayudar a saber qué pacientes pueden tener un cáncer clínicamente significativo, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes que pueden tener una elevación presente del antígeno específico y que pueden tener una biopsia estándar previa negativa, así como que es algo invaluable para la planeación pretratamiento y previo a la certificación de los pacientes.
definitivamente, cuando hablamos de las inyecciones para terapia focal, creo que esto es fundamental, ¿no? Aquel paciente que pueda tener un tumor localizado, con una lesión de índices bien definida por resonancia magnética, que no desea una terapéutica radical, que no desea una terapéutica, en este caso, en regiones en Latinoamérica, es muy, muy complejo dejar a un paciente en vigilancia activa, ¿no? El paciente no confía en la vigilancia activa y por alguna cuestión en los latinos no nos sentimos tranquilos con una terapéutica en la cual estamos con frecuencia yendo a ver a nuestro urólogo, nuestro médico, con nuestro antígeno, nuestra resonancia periódica, nuestra biopsia, pero donde no nos hacen alguna otra cosa extra. Y esto al paciente le genera muchísima angustia. Entonces, la terapia focal también es un elemento para este tipo de pacientes. La selección del paciente es importante y tenemos que evaluar y tomar siempre en consideración los factores como el antígeno elevado. Es muy importante siempre tener una cinética del antígeno. Por eso siempre le pregunto al paciente por lo menos 3 antígenos previos al último, con el que estamos hablando. La presencia de un detector sospechoso, la historia familiar y en ocasiones, bueno, si tenemos o no algunas pruebas especiales. Como le dije, probablemente la ablación va a buscar y tiene ya un lugar definido entre la vigilancia activa y los tratamientos radicales. Y creo que ese es el punto más importante de dónde debe de ir en este caso la terapia focal o cuál es el lugar que se ha estado ganando poco a poco con el paso de los años y la experiencia, las publicaciones que están dando y sobre todo con el advenimiento de tecnologías nuevas como la resonancia y la biopsia y perfusión y la capacidad de dirigir también la terapia focal específicamente a la zona que nosotros queremos tratar. Creo que es el lugar que está ganando la ablación en este caso, ¿no? Dependientemente de la tecnología o la energía con la que se haga. Es importante también considerar las enfermedades y qué tipo de paciente es ideal para hacer una ablación. Por lo general, aunque puede haber variantes en los consensos, consideramos que el antígeno debe ser entre 10 o 15 nanogramos por mililitro. También idealmente la lesión no debe tener más de un 20% de la resonancia del paciente, no ser mayor de ese 20% de su volumen, ¿sí? Consideramos que en general las lesiones que tienen menos de 1.5 centímetros cúbicos, quizás sean los ideales, o un volumen espacial hasta de 3 centímetros cúbicos en caso de los pacientes. En cuanto a la expresión histológica de los pacientes, perdón, voy a regresar. Consideramos que un paciente que tiene un Gleason 3+3, que probablemente en ocasiones no los marca, incluso la resonancia magnética nuclear, puede ser una opción la vigilancia activa, definitivamente dependerá de toda la lesión de la misma, si tiene multifocalidad, no, y el paradigma del manejo de la región tratada, presencia de uno. Pacientes con Gleason 3+4, que tienen un cáncer localizado, una buena esperanza de vida, con una lesión única, un tamaño favorable, pacientes ideales, pero algo que sí es importante saber es que probablemente la terapia focal no sea la mejor opción en pacientes de alto riesgo que tienen Gleason 4+3 o hacia arriba, ¿no? Y aunque sí hay pacientes que se llegan a tratar así porque no tienen otra intención de operarse o tienen muchas comorbilidades o simplemente no quieren hacerse un tratamiento radical y se les puede ofrecer la terapia focal, tal vez tengamos que decirle al paciente que no sea la mejor opción para ellos. Algunos factores relacionados al paciente, algo que también nos ha cambiado radicalmente el paradigma en estos pacientes es la edad. Antes éramos muy rígidos en cuanto a decir que tenga más de 10 años de esperanza de vida y sabemos una serie de nomogramas donde calculábamos esto. Lo que vemos ahora es que ya no es un excluyente. Y siempre consideramos todavía más el estado funcional del paciente, ya sea por ECOG o Karnofsky, para considerar si un paciente puede ser candidato a un tratamiento o no, ¿sí? Nos apoyamos siempre mucho en estándares basados en guías. También una cuestión que era un tabú era aquellos pacientes con un volumen glandular de más de 50 gramos o con sintomatología urinaria muy importante, obstructiva, era un tabú para estos pacientes el manejarlos o no con terapia focal, porque algo ha cambiado radicalmente. Hace años, por ejemplo, en el caso de la terapia focal con triablación, pues congelamos completamente la glándula, ahora no, ahora usamos terapia focal, entonces ya no tenemos ese efecto adverso de tener el riesgo de un paciente que casi siempre o invariablemente tenemos glándulas con un volumen importante o con sintomatología obstructiva asociada, que requerían posterior tratamiento, una región transuretral, porque se obstruían por el gran volumen de tejido hematopoético que generaban y la inflamación. Esto definitivamente ya no es una limitante y el hecho de guardarlas muy focales de resonancia nos ha permitido manejar pacientes con volúmenes grandes o inclusive con una sintomatología importante. Y la otra cuestión es que también al dar terapias muy focalizadas solamente a las zonas afectadas, estamos mejorando muchísimo la funcionalidad del paciente. Hay recomendaciones para elección al paciente que vale la pena que los tengamos, y uno es
Primero, la resonancia magnética poliparamétrica. Creo que en este momento es indispensable contar con ella para dar una terapia focal de forma adecuada y dirigirla satisfactoriamente hacia la zona que queremos tratar. Definitivamente, la biopsia, idealmente también, si está sustentada esa biopsia en la resonancia que se envió previamente, es lo ideal, porque una biopsia de perfusión nos va a permitir tener hasta más de un 36% de pruebas de sensibilidad aumentada en relación al diagnóstico de tumores de alto riesgo. Tener un paciente con una característica nacional catalogada como riesgo bajo o intermedio, un grado 2 de enfermedad, un antígeno idealmente menor de 10 nanogramos, un foco de cáncer por ahí de menos de 1.5 centímetros cúbicos, que la lesión no comprenda más del 20% del volumen glandular. Y bueno, al final, como les dije, no existe un límite superior o inferior en cuanto a esperanza de vida, y creo que es fundamental para nuestros pacientes, porque así no lo piden, tratar de preservar el potencial de la función eréctil y de la continencia. Como conclusiones podría comentar que la terapia focal en casa puede ofrecer resultados prometedores, como un control que conserva estable, ya es una realidad, ya disminuye la morbilidad, y creo que ya tenemos la experiencia para ya dar recomendaciones a nuestros pacientes. La identificación del paciente ideal sigue siendo un deseo clínico complejo, y probablemente la mala selección o pacientes que no sean los ideales para la terapia focal es lo que nos ha llevado en su momento a tener fallos en la terapia focal. ¿Sí? Y creo que eso es lo que impacta incluso en las estadísticas de los pacientes. Aún no hay un consenso para un seguimiento óptimo de los pacientes. Creo que tenemos que individualizar cada uno de ellos, pero ya pueden consultar unos consensos ya publicados donde hay algunas recomendaciones para el seguimiento del paciente. La terapia focal definitivamente está emergiendo y es una realidad como una terapia de opción fiable en pacientes con cáncer terrible intermedio favorable, y es algo que tenemos probablemente ya la obligación de manejar, y por eso lo ofrecer a nuestros pacientes como una opción más de tratamiento para el cáncer. Pues sin más, quiero dar las gracias al doctor Asenio por su invitación y enviarles un cordial saludo a todos. Muchísimas gracias por su atención.